Mi padre me abandonó de niño, pero quiso volver cuando me volví famoso, y le cerré la puerta en la cara. No tengo recuerdos felices con mi padre, lo poco que viene a mi mente es su voz gritándole a mi madre o saliendo de casa con la puerta de golpe. Cuando tenía 6 años, se fue sin avisar. Dijo que volvería pronto, que solo necesitaba espacio. Nunca regresó. Desde entonces, aprendí a crecer sin él, y aprendí a no esperar nada de nadie. Mi madre hizo lo imposible, trabajó el doble, lloró en silencio y me sacó adelante como pudo. Había noches en las que no cenaba para que yo tuviera algo en el plato. Me decía que no lo juzgara, que algún día entendería, pero yo no quería entender, quería odiarlo, porque un padre que abandona a su hijo no merece explicación, solo desprecio. Mientras los demás niños llevaban a sus papás a los actos escolares, yo me sentaba al fondo con mi madre, aplaudía fuerte, sonreía por mí, pero yo veía cómo miraba de reojo las sillas vacías. Nunca lo dije en voz alta, pero deseaba con todas mis fuerzas que apareciera, aunque fuera una vez, no por amor, por dignidad, pero no lo hizo, y dejé de esperarlo. Con el tiempo, aprendí a llenar el vacío con metas. No tenía lujos, ni influencias, ni apellidos importantes, solo tenía mis ganas, estudiaba de noche, trabajaba de día, dormía poco, nadie creía en mí, los profesores decían que era soñador, los vecinos decían que terminaría igual que mi padre, yo solo apretaba los dientes y seguía, porque algo dentro de mí sabía que iba a cambiar mi destino. Tuve que crecer rápido, aprendí a negociar, a defenderme, a levantarme cuando todo parecía perdido. Cada rechazo era un fuego que me empujaba más. Sabía que no podía fallar, no por orgullo, por mi madre, porque ella había dado todo por mí, y yo no podía dejarla sola, no después de todo lo que soportó. Ella era mi motivación, ella, y mi rabia contenida. A veces la gente cree que la ambición nace del deseo de tener, pero no, en mi caso, nació del deseo de no ser olvidado, de demostrar que alguien como yo, sin padre, sin recursos, podía llegar lejos, no por venganza, sino por justicia, porque durante años me dijeron que no podía, que no tenía lo necesario, y yo estaba dispuesto a demostrarles lo contrario. Recuerdo que mientras otros salían a fiestas, yo vendía productos por internet, mientras ellos dormían hasta tarde, yo estudiaba en foros y veía videos de negocios. Me obsesioné con mejorar. Nadie me regaló nada. Cada peso lo gané trabajando. Cada logro lo sudé. Y con cada paso que daba, más lejos quedaba la sombra de aquel hombre que un día me abandonó sin mirar atrás. Mi madre seguía creyendo que algún día él aparecería. Yo, en cambio, ya había borrado su nombre de mi mente. Si alguna vez aparecía, no sería bienvenido. Eso lo tenía claro. La herida ya estaba demasiado profunda. No se remienda una ausencia con una llamada. No se cura una infancia rota con palabras vacías. Y él, ya no tenía nada que decirme. Pero el destino es caprichoso, y mientras yo seguía enfocado en crecer, el mundo empezaba a notarme. Un video mío se volvió viral, después otro, luego me llamaron para entrevistas, colaboraciones, eventos. Empecé a generar ingresos serios. Cambié de barrio, alquilé un departamento mejor. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba empezando a vivir, no solo a sobrevivir. Mi madre lloró cuando le compré su primera cocina nueva. Cuando le pagué las deudas, se quedó en silencio por varios minutos. Nunca pidió nada, pero yo sabía lo que merecía, porque si hoy estaba donde estaba, era por ella, no por mis talentos, no por suerte, era por su aguante, por su fe, por su amor incondicional. Ella fue mi base, ella fue mi familia. Mientras el reconocimiento crecía, también crecían las preguntas. ¿Y tu padre? Me decían en entrevistas. Siempre respondía lo mismo, no está en mi vida, nunca lo estuvo. Algunos se sorprendían, otros entendían el tono, no necesitaba dar detalles. Los que sabían, sabían, y los que no, tampoco importaban. Yo ya no vivía para complacer a nadie. Una tarde, después de una transmisión en vivo con más de 100,000 personas conectadas, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice, y escuché esa voz que no escuchaba desde que tenía 6 años. Hola,
soy tu padre. Me quedé mudo, no por emoción, por rabia, porque después de tantos años, lo único que tenía para decirme era eso. Me dijo que había visto mis videos, que estaba orgulloso, que sabía que había cometido errores, que quería hablar, aunque sea un rato. Sentí náuseas. Ahora quería hablar. Después de todo, cuando ya no lo necesitaba, me pidió que nos viéramos, que no tenía intenciones ocultas, que solo quería conocernos de nuevo, como si yo fuera un desconocido, como si él no me hubiera borrado primero. No respondí, colgué, me encerré en el baño, golpeé la pared, no lloré, ya no tenía lágrimas para él, me sentía invadido, me sentía sucio, porque ese hombre que tanto daño me hizo ahora quería acercarse como si nada, y yo sabía que no era por amor, era por el brillo, porque ahora que había cámaras, fama, dinero, quería su pedazo. Decidí no decirle nada a mi madre, no quería removerle heridas, ella ya había sufrido suficiente, solo me quedé en silencio, observando cómo ese hombre aparecía en mis redes con perfiles falsos. Comentaba cosas como, ese es mi hijo, o siempre supe que llegaría lejos. Quise vomitar, no tenía vergüenza, ahora que todo iba bien, quería colgarse del apellido. Empecé a recibir mensajes de familiares lejanos, conocidos, gente que no veía hace años. Todos decían que mi padre estaba arrepentido, que merecía una segunda oportunidad, que la sangre tira, pero para mí, la sangre no tira, la sangre traiciona, lo que tira es el amor, la lealtad, el estar presente, y él no estuvo, nunca. Mientras más intentaba acercarse, más claro me quedaba lo que tenía que hacer. No iba a ignorarlo, no iba a dejarlo en visto, no, iba a recibirlo, iba a dejar que hablara, que fingiera, que se ilusionara, y luego, iba a cerrarle la puerta en la cara, porque hay heridas que no se tapan, hay traiciones que no se limpian, y la suya, fue la peor de todas. Después de colgar esa llamada, me enfoqué más que nunca. Si él quería acercarse ahora que brillaba, yo iba a hacer que ese brillo lo cegara. Mi canal explotó, mis redes crecían por miles, las marcas empezaron a llamarme, me ofrecieron campañas, colaboraciones y conferencias. Había pasado de ser ese chico sin padre a ser el joven ejemplo de superación, y él lo veía todo desde afuera. Una entrevista cambió todo, me invitaron a la televisión nacional, era una charla sobre jóvenes emprendedores. Al final, la conductora me preguntó por mi infancia, dudé, pero respondí con honestidad. Hablé de mi madre, de la ausencia paterna, del abandono, del hambre y del esfuerzo. No dije nombres, pero todo el país supo a quién me refería. Fue ahí cuando él dejó de insinuarse, y se presentó de verdad. Recibí un correo, no anónimo, firmado con su nombre completo. En él, decía que se emocionó hasta las lágrimas con la entrevista, que se sentía orgulloso, que quería poner el pasado en su lugar. Me hablaba como si todo hubiese sido un simple malentendido, como si hubiésemos perdido contacto por accidente y no porque me dejó siendo un niño. Me hervía la sangre. Respondí con un solo mensaje: nos vemos en persona, una sola vez, solo hablar. Me respondió en minutos. Estaba desesperado por colgarse del momento. Quería las cámaras, las entrevistas, las fotos juntos. Fingía nostalgia, pero se le notaba la intención. Yo no quería hablar, quería exponerlo, y ya sabía cómo hacerlo. Le propuse vernos en un evento público. Iba a ser invitado de honor en una entrega de premios locales, donde me reconocerían como figura inspiradora juvenil. Era el lugar perfecto. Le dije que podía venir como parte de mi familia. Se emocionó, aceptó al instante, me agradeció como si le hubiera salvado la vida. No entendía que solo estaba cavando su propia tumba. Durante los días previos, se comunicó más que nunca. Me mandaba fotos viejas mías que ni recordaba. Me decía que siempre me había tenido en su corazón, que se arrepentía, que la vida le había pasado por encima, que su ausencia tenía razones que algún día entendería. Yo no respondía casi nada, lo dejaba hablar. Cada palabra era una prueba más de su cinismo. Mientras tanto, seguía preparando el momento. Iba a recibir el premio, subir al escenario, y decir lo que tenía que decir, con mi padre en primera fila, mirándome, esperando el abrazo.
pero no habría abrazo, solo una frase, una puerta cerrada, una verdad que lo aplastaría. No necesitaba insultarlo, solo recordarle quién había estado, y quién no. Llegó el día del evento, me vestí formal, estaba tranquilo, mi madre no sabía que él iría, no quise meterla en eso, ella ya había pasado por mucho, él llegó antes de que yo entrara, me saludó como si nada, intentó abrazarme, me aparté con elegancia, después, en el escenario, le dije, no sospechó, pensó que era por los nervios, estaba ciego por su ego, el salón estaba lleno, familiares, amigos, medios, empresarios, me llamaron al escenario, recibí el premio, aplaudieron, me pasaron el micrófono, miré al público, y lo vi, sentado en primera fila, sonriente, como si tuviera algún mérito en lo que yo era, respiré hondo, y hablé, no para el público, para él. Cada palabra era un disparo directo, conté cómo mi madre me crió sola, cómo luchó por mí, cómo lloraba en silencio mientras trabajaba de noche, cómo me caí 1000 veces y me levanté solo, y entonces miré a mi padre, este premio no es para quien vuelve cuando hay luces, es para quien estuvo cuando todo era oscuridad. El público aplaudió, él dejó de sonreír. Muchos preguntan por mi padre, aquí está, señalé su asiento, las cámaras giraron, la sala entera se volvió hacia él, el hombre que me dio la vida, y luego me dio la espalda, hoy vino a verme triunfar. Pero no estuvo cuando lloré, cuando tuve hambre, cuando pedí por él, hoy no lo rechazo por rencor, lo rechazo por justicia, el silencio fue sepulcral, nadie se atrevía a hablar, él estaba pálido, algunos apartaban la mirada, otros asentían, mi madre, al fondo, entendió todo, lloraba, pero no de tristeza, era alivio, era cierre, le dediqué el premio a ella, bajé del escenario, pasé junto a él sin mirar, lo dejó todo en el asiento y se fue, rápido, como cuando me dejó de niño, solo que ahora todos lo vieron. Al salir, los medios me rodearon, no comenté nada sobre él, solo hablé de mi madre, de la gente que me apoyó. La noticia explotó en redes. Hijo exitoso, rechaza a su padre ausente en público. Algunos me criticaron, otros me aplaudieron, pero no me importaba, yo ya había dicho lo que necesitaba decir, lo que ese niño de 6 años hubiera querido gritar. Después del evento, él volvió a escribirme, mensajes largos, llenos de culpa, excusas, súplicas, los leí en silencio, no respondí, ya no tenía nada que decirle, la puerta estaba cerrada, para siempre, porque no se abandona a un hijo, y luego, se pretende entrar cuando hay luces. Mi vida ya no tenía espacio para sombras viejas, pasaron semanas, la gente dejó de hablar del tema, volví a mi rutina, a mis proyectos, a mi paz, él no insistió más. Supongo que entendió, o quizás no, no importa, lo importante es que por primera vez, pude mirarme al espejo y ver algo más que un hijo abandonado. Vi a alguien que se eligió a sí mismo, que puso límites, que dijo, hasta acá llegas. A veces, la gente cree que cerrar una puerta es un acto de odio, pero no, cerrar una puerta también puede ser un acto de amor propio. Y esa noche, frente a todos, yo me elegí a mí, elegí mi verdad, y la grité sin miedo. Después del evento, no volvió a buscarme en persona, solo quedaban sus mensajes, largos, confusos, cargados de culpa y justificaciones. Decía que estaba destrozado, que no esperaba ese trato, que solo quería una segunda oportunidad, pero yo no podía dársela, porque no se trata solo de aparecer, se trata de haber estado cuando más se necesitaba, y él nunca lo hizo. Pasaron los meses, cada tanto, alguien me preguntaba si lo había perdonado. Algunos me decían que era mi padre, que al menos merecía escucharme. Otros aplaudían mi decisión. Yo ya no debatía con nadie, no necesitaba justificarme, no necesitaba su perdón ni su presencia. Aprendí que hay ausencias que enseñan más que 1000 discursos. En una entrevista, me preguntaron si pensaba reencontrarme con él. Respondí que no hay reencuentro sin reparación, que no hay abrazo real cuando se abrazó el vacío durante años. Las redes se encendieron, algunos me llamaron frío, otros, valiente. A mí no me importaba, solo sabía que, por fin,
podía hablar sin que me temblara la voz. No lo hice por fama, no lo hice por venganza, lo hice por ese niño que lloraba escondido, preguntándose qué había hecho mal. Lo hice por mi madre, que me abrazaba mientras mentía diciendo que todo iba a estar bien. Lo hice por mí, porque vivir con una herida abierta durante tanto tiempo termina por pudrir el alma, y yo necesitaba cerrar esa herida. Recibí un correo de uno de sus hermanos. Mi tío me decía que mi padre no paraba de llorar desde esa noche, que no comía bien, que estaba enfermo. Me pidió que lo visitara, que lo ayudara. Lo pensé durante días, pero entendí que esa culpa no me pertenecía. No era mi deber arreglar lo que él rompió. Mi única obligación era sanar y seguir. Un día decidí escribirle una carta. Nunca supe si la leyó. Nunca me respondió, pero necesitaba sacarlo todo por última vez. Le dije que me dolió su abandono, que me marcó más de lo que él imaginaba, que su regreso tardío no borraba el daño, que yo ya había construido mi vida sin él, que no lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba, y que esperaba que encontrara paz, lejos de mí. Hoy, cuando cuento mi historia, ya no lo hago con rabia, lo hago con claridad, porque entendí que el dolor no me define, lo que me define es lo que hice con él. No me quedé en el odio, lo transformé en fuerza, no me quedé esperando, salí a buscar, no me quedé callado, hablé, y al hacerlo, cerré la única puerta que jamás debió haberse abierto sin permiso. No sé si él sigue hablando de mí, no sé si se arrepintió de verdad o solo buscaba atención, pero eso ya no importa, porque su historia y la mía ya no se cruzan. Son líneas paralelas que una vez se tocaron, pero que hoy van en direcciones opuestas. Yo camino hacia adelante, él, hacia su pasado. He recibido miles de mensajes de personas que pasaron por lo mismo, gente que fue abandonada, ignorada, lastimada por quienes debían cuidarla, y cada vez que los leo, recuerdo que contar mi historia no fue en vano, que a veces, decir la verdad no solo te libera a ti, también le da fuerza a otros. Mi madre hoy vive en paz, ya no trabaja de más, ya no sufre en silencio, tiene lo que merece, y yo tengo lo único que siempre quise, tranquilidad. No fama, no aplausos, no entrevistas, tranquilidad, porque haber cerrado esa puerta me permitió abrir otras, las que de verdad importan, las que se abren con amor, con presencia, no con remordimientos. A veces pienso en ese niño de 6 años, solo, mirando por la ventana, esperando que su padre regresara. Ojalá pudiera abrazarlo, decirle que todo va a estar bien, que un día crecerá, que saldrá adelante, que su dolor no será en vano, y que cuando llegue el momento, tendrá el valor de mirar a ese hombre a los ojos, y decirle que ya no lo necesita,